Seguramente si miramos a nuestro alrededor veremos muchas personas divorciadas o separadas. El divorcio o la separación de una pareja con hijos puede traer consecuencias en ellos. Es por esta razón que el día de hoy me acompaña la psicóloga Eugenia Chacón para que nos hable más a fondo sobre este tema y nos comente qué podrían hacer los padres para manejar esta situación de la mejor manera. Así que muchas gracias, Eugenia, por acompañarme y hablar de este tema que, como lo dije en la introducción, yo creo que cada vez, no sé si cada vez vemos más, pero sí lo podemos ver constantemente en la consulta. No, y como siempre, Katy, muchas gracias por tomarme en cuenta. Es súper importante poder hablar de estos temas que siempre van asociados a poder aportar en salud mental y también para guiar a los, en este caso, a los padres que estén pasando por una separación y que tienen hijos, ¿verdad? Porque las separaciones cuando hay hijos de por medio son aún más complejas. Claro. Entonces, bien, muchas gracias y qué bien que querés tocar este tema. Primero hablemos, y creo que es importante, en caso de que ya los padres hayan comentado sobre que va a haber la separación, que están pensando en el divorcio, ¿cómo hablar con los niños de este tema? Creo que es importante porque como nos pueden estar escuchando personas que ya tomaron la decisión, creo que hay otros que tal vez la están tomando, pero aún no se lo han comunicado a sus hijos. Claro, claro. Sí, y con eso tal vez te menciono lo siguiente que me pasa muchas veces en la consulta, y es que una vez llegan papás preocupados porque efectivamente están en esa fase bueno, de vamos a dar ese paso, cómo lo manejamos con nuestros hijos, pero muchos siempre me hacen la misma observación y es, Eugenia, nosotros queremos que usted nos ayude a que nuestros hijos no sufran, ¿verdad? Y yo lo que les explico es que difícilmente no van a sufrir porque no son robots, son seres humanos y obviamente es una situación que conlleva incluso un duelo, ¿verdad? Que es aceptar que ya mamá y papá no van a convivir bajo el mismo techo y todas las repercusiones, incluso hasta en logística que eso conlleva. Y siempre parte de lo que yo les explico a los papás es, va a haber un impacto negativo, pero tenemos que tener expectativas realistas y estar claros de que vamos a trabajar en que el impacto sea lo menos negativo posible y que no detone en otro tipo de situaciones ya a nivel clínico, como una depresión, como trastornos de ansiedad o incluso trastornos de la conducta. Entonces, en respuesta a la pregunta que me haces, siempre me gusta mucho dejarle en claro a los papás que tenemos que tener expectativas realistas, que no podemos pretender que los chicos no vayan a verse afectados emocionalmente, pero que sí se pueden hacer muchas cosas durante el proceso que van a permitir que el niño lo logre sobrellevar de una mejor manera y que el impacto, como te mencionaba, sea lo menos negativo posible. Claro, ¿qué son esas cosas que los padres pueden hacer, como vos decís, para que el impacto sea no tan negativo? O sea, en una escala, porque va a ser negativo, pero no tan negativo. Sí, exacto. Para mí lo más importante y es la clave que le va a permitir a los chicos sobrellevar mejor la separación es que mamá y papá entiendan que el que ellos se estén separando como pareja no significa que están dejando de ser padres. Es decir, la relación como padres va a seguir estando porque tienen hijos en común. Entonces, para mí el que mamá y papá tengan una relación civilizada, yo no estoy pretendiendo que lleguen y se sienten todos los días a tomar café y demás. Digo, que si se da, bueno, muy bien, pero no es como que sea requisito que nos tengamos que sentar a tomar café y que seamos amigos y no, porque yo entiendo que, bueno, cuando hay una separación, pues evidentemente hay puntos de vista encontrados entre ambos como pareja y eso obviamente repercute en que no se vayan a sentir cómodos el uno con el otro, pero que por civilizada se entienda que mamá y papá pueden tener una conversación respetuosa, que mamá y papá se saluden cuando papá o mamá llega a recoger a los chicos, que haya una comunicación constante siempre en torno a las situaciones de los niños. Para mí, Katy, el que haya una relación civilizada y que dejen de lado
los problemas que hayan existido o que sigan existiendo en torno a ellos como pareja y que tengan claro que como papás es importante que sigan interactuando y que lo hagan de forma respetuosa, te puedo decir que va a marcar una diferencia importante en el proceso de los niños. ¿Por qué? Porque me pasa, ¿verdad? Y que de repente tengo chicos que me dicen, Eugenia, bueno, ahorita que se acercan las graduaciones, por ejemplo, chicos angustiados, ansiosos, porque tengo mi graduación de 6º grado y mi mamá y mi papá no se pueden pero ni ver, no se soportan, ¿cómo voy a hacer? Cuando queremos que sean momentos que el niño logre disfrutar, que logre estar tranquilo. Entonces, eso te lo pongo como un ejemplo de por qué es importante que exista esa relación civilizada, porque le damos la tranquilidad al niño de que independientemente de que mamá y papá no se lleven bien como pareja, pueden llevarse bien como papás, que al final es lo que los niños realmente necesitan, Claro. ¿verdad? Yo como mamá le debo a mis hijos como mamá y mi esposo como papá le debe a mis hijos como papá. Entonces, en ese sentido, es respetarse mutuamente lo que va a marcar en gran medida la diferencia. Qué importante que decís eso. De hecho, ayer estaba almorzando y nunca almuerzo con tele, pero estaba viendo tele y estaba una noticia que estaba diciendo eso, como que había una pareja divorciada y entonces ellos decían, somos papás primero. Y eso es lo que hay Correcto. que tener claro y vos lo estás como enfatizando bastante y eso es muy importante. Creo que muchas veces, y vos me lo confirmarás, que para llegar a esa tranquilidad o esa relación como padres, muchas veces los adultos van a tener que llevar un proceso, una terapia, como para poder sobrellevarlo. Claro, claro, incluso lo ideal cuando ya la decisión está tomada, no solo es que ellos recurran a un especialista en psicología infantil, entendiendo que, ¿verdad? El especialista los va a guiar en torno a cuáles pasos seguir, pero sí me sucede muchas veces que cuando ya los papás vienen acá, yo les recomiendo, dependiendo, ¿verdad?, de lo que uno Claro. observa y lo que ellos mismos le van compartiendo a uno, pues que cada quien lleve su propio proceso terapéutico, no solo para sobrellevar lo que puedan estar sintiendo, que en muchos casos hay ansiedad, en muchos casos hay depresión, en muchos casos hay enojo. También es un duelo para ellos la ruptura de la relación de pareja. Entonces, no solo es un duelo para los niños en términos de lo que implica que mamá y papá ya no vayan a estar juntos como pareja, sino que también mamá y papá por su cuenta van a ir sobrellevando su propio duelo. Y en la medida en que ellos, me refiero a los adultos, estén estables emocionalmente y se sientan bien emocionalmente, más capacitados o más receptivos van a estar para los desafíos que conlleva sobrellevar la separación de los niños. Entonces, todos se ven beneficiados de ese apoyo para poder, ¿verdad?, de forma integral, acomodar las piezas lo mejor posible. ¿Cómo? Porque me imagino que lo que nos vas a decir es comunicación, pero muchos padres seguramente están pensando, ¿cómo puedo empezar a manejar el tiempo con entre los dos? Porque yo creo que eso es parte de lo que los va a llevar a estos niños a tener también esa consecuencia no tan negativa o muy negativa. ¿Cómo Claro, manejar claro. ese tiempo, por ejemplo, ahora que nos estamos acercando a Navidad o nos estamos acercando a Uh-huh. graduaciones? Bueno, los cumpleaños están todo el año, pero en estas Uh-huh. fechas especiales, ¿cómo manejarlo? Sí. Y ahí voy a una de las recomendaciones que suelo ofrecer y es, una vez que al niño se le va a comunicar, primero es importante que mamá y papá en conjunto, como padres que son, ¿verdad?, se sienten a conversar con el niño o con los niños. Okay. Yo no recomiendo que mamá por un lado hable con el niño y que papá por un lado hable con el Ujú. niño. No, ellos como una relación que tienen de mamá y de papá, que se sienten a conversar con los chicos y les expliquen sin dar mayor detalle, Katy, porque yo siempre soy enfática con los papás y con las mamás de que no hay que dar información que es meramente exclusiva o que le compete únicamente a ellos como pareja. Claro. Y es más un tema de informar, mamá y papá, hemos tomado la decisión de separarnos,
hemos conversado, analizado, hemos hecho lo que esté a nuestro alcance y creemos que lo mejor es que mamá y papá ya no sigan siendo pareja. Y ahí de inmediato pasar a uno de los puntos más importantes y es tratar de minimizar la incertidumbre lo más que se pueda. Por eso cuando a mí me consultan los papás en esa primera sesión, bueno, ¿cómo hacemos para comunicar y demás? Yo siempre les pregunto, no, primero díganme ustedes qué tan preparados están, en qué sentido, no tanto en la parte emocional, porque obviamente decirle a los chicos esta noticia, pues va a ser difícil en términos emocionales, pero yo me refiero más a, en términos de la logística. Vamos a ver, ¿cómo se van a acomodar? ¿Se van a quedar los chicos viviendo con mamá o viviendo con papá? Es decir, temas como dónde van a vivir, quién va a vivir con ellos, cuál de los dos va a vivir con ellos, si económicamente, porque hay una realidad, ¿verdad? Una separación conlleva un desajuste económico importante porque ya no es solo mantener una casa, sino que se pueden duplicar los gastos. Entonces, bueno, si existe la posibilidad de que los chicos sigan viviendo, qué sé yo, con la mamá en la casa en la que han estado viviendo por la mayor parte del tiempo, pues sería lo ideal porque le vamos a meter una variable menos al niño o a la niña porque voy a seguir viviendo en la casa que ha sido mi casa por los últimos años, voy a seguir teniendo mi cuarto, mis cosas, mi entorno, entiéndase, mis vecinos con los que salgo a jugar en la tarde, van a seguir estando ahí. Y también en términos económicos, bueno, dado que los gastos se duplican, van a poder seguir los niños en la misma escuela y si es del caso, pues, y se puede, lo ideal es que continúen en la misma escuela y que si papá es el que va a estar viviendo fuera de la casa, y lo menciono de esta forma porque, bueno, hay casos en los que es papá el que se queda con los niños, pero en la mayoría de los casos mamá se queda con los niños. Entonces, bueno, si papá es el que va a estar viviendo fuera, entonces ojalá y papá pueda ese día que se le informa a los chicos, bueno chicos, yo he estado viendo apartamentos o estaré viviendo por un tiempo en casa de sus abuelos o en casa de sus tíos, pero sí que ellos tengan lo más preparado posible el escenario, porque el que los chicos sepan en la medida de lo posible qué es lo que sigue después de la separación va a mitigar muchísimo el impacto emocional, porque ellos empiezan a cuestionarse muchísimas cosas que si ya por sí la separación les genera ansiedad, el estar cuestionándose a qué escuela voy a seguir yendo, ¿será que voy a poder seguir viendo a mis amigos? ¿Será que voy a vivir acá? ¿Dónde va a vivir mi papá? ¿Qué va a pasar con mi papá? Ellos empiezan a imaginar, ¿verdad? Muchas inquietudes. Entonces, en la medida en que mamá y papá tengan el panorama lo más claro posible, ese es el momento en el que idealmente hay que comunicarle a los chicos. Porque si el comunicarle se hace de forma impulsiva, sin haber tomado en cuenta todos estos factores, vamos a generar en los chicos una ansiedad muy importante porque ellos van a empezar a preguntar y no va a haber respuesta que darles y eso a ellos les genera muchísima ansiedad. Ahí, como para hacer la lista y que quede como todo muy claro, yo creo que lo que tienen que contemplar, según lo que vos decís, es el dónde van a vivir, en qué escuela van a seguir, dónde va a vivir mi papá, cuánto tiempo voy a pasar con cada uno de ellos. Claro, importante. Eso es lo que no se me ocurre nada más, pero bueno, no soy psicóloga y vos sos la experta, pero no sé si hay algo que tengan que considerar que tal vez muchas veces se deja de lado. Por ejemplo, si papá es el que siempre los ha llevado en las mañanas a la escuela y existe la posibilidad de que papá lo pueda seguir haciendo, es lo ideal, ¿verdad? Eso que mencionaste, el tiempo es súper importante, que dicha que lo mencionaste, porque es de los puntos más importantes, es que mamá y papá le den un esquema, un horario, por así decirlo, de cómo se van a acomodar. Lo que se suele recomendar es un fin de semana completo con mamá, un fin de semana completo con papá, y yo siempre recomiendo que entre semana le garanticemos a los niños mínimo una tarde-noche, ¿verdad? O irse a dormir una vez por semana, preferiblemente a mitad de semana, ¿verdad? De miércoles a jueves, a la casa de papá, para que los chicos puedan tener ese contacto que es tan importante y que también para el papá lo va a hacer. Si estamos hablando de un papá presente, un papá afectivo, ¿verdad? Para él va a ser muy difícil también no tener el contacto que ha tenido
con sus hijos. Entonces, como te mencionaba, si el papá es el que se ha encargado de llevar a los chicos o ese que siempre se ha encargado de llevarlos a las clases de natación o a las clases de fútbol, o sea, que tratemos de que esas rutinas, quien las ha venido asumiendo, las puedan seguir asumiendo, porque volvemos a lo mismo. Ganamos tiempo entre padre e hijo y a la vez le damos la tranquilidad al niño de que esas rutinas se siguen manteniendo. Aquí al final el secreto está, por así decirlo, en tratar de que los cambios posteriores a la separación sean lo menos posible. Repito, yo sé que muchas veces hay temas o factores económicos que llevan a los padres a tener que vender la casa, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese caso, por un tema económico, pues se entiende y bueno, hay que explicarle a los niños y decirles, bueno, vean chicos, vamos a tener que vender la casa porque con eso mamá va a poder tener otra opción, papá va a poder tener otra opción, pero siempre explicarles a ellos. Ahora estamos hablando, yo creo, Eugenia, en el escenario ideal en donde, no ideal, pero bueno, en el escenario donde hay comunicación, donde estamos hablando sobre disminuir esas consecuencias negativas o que no hayan tantas consecuencias negativas. ¿Qué consecuencias puede haber en el niño cuando esta situación más bien no es tan civilizada? No sé si es el término que se debe utilizar, pero cuando hay custodia, cuando no hay comunicación, cuando los padres no se pueden ni ver, creo que es importante hablar sobre las consecuencias. Claro, Muchas claro. veces, si las sabemos, yo creo que el padre puede hacer más, o sea, puede hacer, no más, pero tratar la parte individual para poder estar en conjunto y así disminuir esas consecuencias. Sí, claro. Y vamos a ver, antes de describirte las consecuencias, tal vez me voy a describirte las conductas o los errores que los padres suelen cometer y el impacto que eso genera en los chicos. Me parece bien. Por ejemplo, uno de los mayores impactos en la estabilidad emocional de un niño cuando sus papás se están separando es cuando ambos padres hablan mal del otro frente al niño o cuando uno de los dos lo hace con la intención de poner en contra al niño con la otra figura de paterna, ¿verdad? O materna, porque puede darse por ambos casos. Entonces, siempre le digo a los papás de mis pacientes, no hablen mal uno del otro frente a los niños. Porque si usted está hablando mal de su ex esposa o usted está hablando mal de su ex esposo, usted está hablando mal de su ex esposo o de su ex esposa frente al niño del cual, vamos a ver, están hablando mal de mi papá o de mi mamá. Porque al final los problemas que el adulto haya tenido con el otro no le competen al niño. Al niño lo que le compete es que mi papá asuma el rol que debe de asumir y que mi mamá asuma el rol que debe de asumir indiferentemente de si están o no juntos como pareja. Entonces, uno de los mayores errores que se cometen y que suelen generar un mayor impacto negativo a nivel emocional, entiéndase, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta, trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Porque son chicos que sienten tanta ansiedad que tocando el tema del trastorno de la conducta alimentaria, encuentran en la alimentación una forma de controlar aquello que lamentablemente no pueden controlar. Entonces, y si estamos hablando de chicos que están en etapas de vulnerabilidad, como por ejemplo la adolescencia, los vamos a exponer a situaciones aún más de riesgo, como recurrir al consumo del alcohol o al consumo de drogas como una forma de sobrellevar todos estos problemas que se están viviendo internamente en mi casa y que escuchar a mi mamá hablar mal de mi papá claramente no es lo que yo más quisiera, o que mi papá esté hablando mal de mi mamá, o que también pasa, otro de los errores es que alguno de los dos, entiéndase mamá o papá, o ambos, empiezan a utilizar al niño como un mensajero. Y esos son otros los errores comunes. Entonces, tu papá no me ha pagado la pensión. Necesito que llames a tu papá y que le digas que por favor deposite la pensión.
o viceversa. Claramente el niño no tiene por qué asumir ese rol. Eso es algo que entre adultos se tiene que manejar y se tienen que poner de acuerdo. Y si no se pueden poner de acuerdo, la última persona a la cual vamos a recurrir es a un niño o a un adolescente. En tal caso, pues se recurre al especialista que viene a ser un abogado. Pero poner al niño a llamar por teléfono para preguntar por qué no le has depositado la plata a mi mamá o por qué no le has contestado el teléfono a mi papá, es uno de los errores más comunes y que vuelvo al mismo, suelen generar un nivel de ansiedad muy importante en los chicos porque ellos tienen un sentimiento de lealtad para su mamá y un sentimiento de lealtad para su papá. Si me están poniendo a elegir o me están poniendo en el medio, les genera una ansiedad enorme porque por satisfacer o por quedarle bien a alguien a que quiero, le estoy quedando mal a la otra persona que igualmente quiero. Entonces, es muy importante no utilizar a los niños como mensajeros y que si mamá y papá no se están pudiendo poner de acuerdo en temas de Pensión, economía o de de tiempo, por pensión, ejemplo. incluso hasta de crianza, ¿verdad? Qué importante es y que sería lo ideal y que yo sé que no es fácil porque incluso habiendo una relación civilizada, este es otro de los puntos que suele ser más complejo para los papás y para las mamás y es el tema de manejo de límites, ¿verdad? Y me suele pasar muchas veces Muchísimo. que, qué sé yo, como muchas veces los niños con quien se quedan es con mamá, entonces el fin de semana que papá los tiene, pues obviamente papá va a querer aprovechar todos los minutos y segundos del día y hacer cosas con las cuales se pueda divertir con sus hijos y compensar, ¿verdad? El tiempo que no ha podido tener con ellos. Entonces muchas veces tengo mamás que me dicen, es que tenían que hacer la tarea de no sé qué y entonces el fin de semana no lo hicieron y entonces el papá no asume las responsabilidades. Entonces ahí empieza uno incluso, siendo la psicóloga, a mediar un poco entre ellos, ¿verdad? Y tratar de fomentar un poco la empatía y de entender bueno, que tal vez papá no lo está haciendo porque quiera molestarla a ella, sino porque él está más entusiasmado y pensando en compartir tiempo con sus hijos que en la tarea, ¿verdad? Entonces, si hay, o el tema de qué importante es que si mamá aplicó una consecuencia y la consecuencia es que no puede usar el celular por una semana, pues que ahí volvemos al tema de la comunicación, pues que mamá se lo pueda comunicar al papá, sabiendo que los próximos 3 días el niño va a estar con él y que por favor mantenga la consecuencia que se le aplicó de no utilizar el celular. Claro. Porque también entonces me pasa muchas veces que, bueno, pero es que esa consecuencia se aplicó en la casa de la mamá, en mi casa yo no tengo por qué aplicarla. Y volvemos a lo mismo, no es un tema de competencia, es un tema de que al niño se le aplicó una consecuencia y las consecuencias tienen un objetivo y es que los chicos logren entender que lo que hicieron no estuvo bien. Entonces al final no es un tema de si lo hago en la casa de uno o del otro, no, al final es siempre enfocarnos en qué es lo mejor para el niño. Ahora que mencionabas eso, doy un ejemplo de lo que me pasa muchísimo a mí en consulta y es con la alimentación. O sea, cuando estamos cuidando la alimentación, vienen con alguno de los padres, con mamá o papá, están separados. Y cuando ya les estamos dando el seguimiento con la cita, dicen, es que donde papá esto, es que donde papá no se come fruta, donde papá, o donde mamá no le gusta cocinar. O sea, son varios ejemplos, o sea, no es por ser papá o mamá, o sea, son varios ejemplos, pero que al final de cuentos no están en la misma línea. Vos decís con crianza, pero tampoco, bueno, la parte de la alimentación también es una crianza, pero en cuanto a la alimentación tampoco. Entonces el niño no entiende qué está bien, qué está mal, cuál es el hábito que yo tengo que seguir y eso dificulta muchísimo a manejar la situación que tenemos acá, ya sea un sobrepeso, una obesidad o al contrario, un trastorno de alimentación como tal. Entonces, con la alimentación también hay que hablarlo, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros para nuestros hijos? Comer, que coman frutas, que estén saludables, ¿ok? ¿Cómo logramos? Inclusive no sé si aplica, pero en una cita médica yo creo que al final de cuentas es por los hijos. Entonces también Por supuesto, el que estén los dos claro. padres, aunque estén separados, hace que se lleve la misma línea en un tratamiento, por ejemplo. Claro, claro. Y si ya está más que evidenciado que los niños requieren de rutinas, requieren de estructura, requieren de hábitos, porque eso repercute en niños más seguros, en niños menos ansiosos, en niños más receptivos y dispuestos a explorar de su entorno. Si en casa de mamá las reglas son unas y en casa de papá las reglas son otras, les vamos a generar una disrupción importante porque son mis dos figuras significativas que
que están reaccionando de formas distintas y que al final se convierte en una lucha de poder. Sí. Y quien más perjudicado resulta es el niño. Claro. Entonces, qué importante es eso que están diciendo. Y lo ideal es que mamá y papá, aún estando separados, logren mantenerse en una misma línea. Yo no pretendo que siempre vayan a estar de acuerdo, pero bueno, si no estoy de acuerdo en algo, puedo conversarlo y decirle, mira, miras que yo entiendo que vos le aplicaste la consecuencia del celular, pero es que resulta que este fin de semana íbamos a ir a la playa, y yo sí quería pues que él utilizara el celular para que tomara fotos, no sé, se me viene un ejemplo cualquiera. Ajá. Entonces, ¿verdad? Que uno dice, bueno, pueden haber excepciones, entonces es decir, como mira, conversando con tu papá, él me dice que él tenía planeado esto con el celular tuyo, entonces vamos a hacer un impasse en la consecuencia, pero esos 3 días que en teoría no debiera de haber usado el celular, los vas a reponer lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Pero Claro. volvemos a lo mismo, hay conversación, hay comunicación, es llegar y decir, no tengo ningún problema en que aplique la consecuencia, pero es que vieras que este era el plan que tenía. Entonces, creo que al final es un tema de flexibilidad, ¿verdad? De ser flexibles, de saber cuándo podemos ceder y de también entender que hay momentos en los que definitivamente no se puede. Entonces, Claro. yo sí creo que es importante que estén en la misma sintonía y que si algo no les gusta, que lo puedan conversar sin asumirlo como un ataque. Uh-huh. Eugenia, yo te quiero agregar porque ahora estabas hablando también sobre no hablar mal del padre o de la madre en frente del niño y creo que es importante que la familia lo sepa porque inclusive muchas veces aquí he tenido la familia con abuelitas y entonces la abuelita o la tía es la que dice es que su papá, es que su mamá y Ajá, entonces ajá, creo que sí, todos, como estamos hablando ahora en la misma línea, no solamente que papá y mamá estén en la misma línea, sino las personas al cuido claro, que tengan claro, los niños estén exactamente en la misma línea, aunque a veces que es que esta persona hizo tal cosa y ya no me cae bien, le tengo este rencor, demás, aunque no sea sí. directamente mi pareja o mi expareja, creo que Ujú, es ujú, importante como conversar esto sí, también en familia. sí, claro, claro, súper importante. Y que si de repente una persona con todo y que se habló hace caso omiso a lo que la mamá pidió o lo que el papá pidió, qué importante que la mamá, si es que la abuela o el tío o un familiar está hablando mal del papá, que la mamá ahí mismo, frente a los niños, le diga a esta persona, mira, ya yo te mencioné que por favor al papá de los chicos hay que respetarlo, entonces te agradezco que por favor no hagas esos comentarios. Entonces, ahí le estamos reforzando incluso al niño, con todo y que la otra persona se dejó decir, quién sabe qué, que mi mamá o mi papá no están permitiendo que se hable mal de mi mamá o de Claro, mi papá, ¿verdad? Porque lamentablemente no podemos controlar muchas cosas a nuestro alrededor. Claro que hay que hablarlo y claro que hay que pedirle a los familiares que por favor eh, omitan cualquier comentario negativo frente a los niños, pero van a haber personas que no necesariamente lo van a cumplir. claro. Entonces ahí va a recaer en uno, ¿verdad? El ponerle el límite a esa persona frente a los niños, ¿verdad? Para que los niños se sientan tranquilos de que mi mamá o mi papá respeta a Ujú. mi mamá y pide respeto por ella o por él. Claro. Eugenia, no sé si querés cerrar con alguna recomendación que se nos haya olvidado. Yo creo que hablamos bastante bien. Yo siempre en los podcasts que tengo con profesionales en psicología de distintos temas, o sea, porque no necesariamente de niños, yo siempre digo que si vemos la necesidad, recurramos a este profesional en psicología, no es porque todavía puede ser un tabú, no es que estamos locos, no es que estamos con un problema que no podamos resolver nosotros como familia, sino para aliviar la carga o ver cómo podemos hacer para que en este caso no tenga esa consecuencia negativa en el niño. Entonces, tampoco quiero como que, ay, es que tenemos que ir al psicólogo, ay, no, es de nuevo pensando en el niño y en el bienestar. Correcto, correcto, correcto. Y entender que, vamos a ver, aquí la recomendación final que quiero dar y que siempre lo he dicho en múltiples temas, no necesariamente en este que estamos hablando, sino en general, no podemos subestimar a los niños. Entonces, no podemos minimizar el impacto de lo que muchas de nuestras decisiones vayan a generar en ellos. Entonces, para mí lo más importante es que estemos claros
de que pueden ser niños, pueden ser adolescentes, pero que siguen, ¿verdad?, siendo seres pensantes. Y que tal vez te pongo este ejemplo de hace muchísimos años, de un caso de un chico que me lo trajeron a consulta. Yo calculo que ese chico podría tener 11, 12 años, con trastornos de conducta importantes, y que al final pues estaban asociados a un trastorno depresivo de fondo. Pero conversando con este chico, cuyos papás se habían separado unos 5, 6, 7 años antes, calculo que ese chiquito podía tener unos 5 o 6 años, él recuerda estar cenando y que él quería comerse algo en particular. Su mamá le dijo que se lo tenía que comer y su papá no estaba de acuerdo. Entonces su papá le dijo, no, no te lo tenés que comer. Estamos hablando de una relación de pareja que estaba lo suficientemente tensa como para que eso se convirtiera en un tema de discusión. Y ese fue el momento en el que su mamá y su papá, en un arrebato de enojo, empezaron a discutir y su papá se fue de la casa. Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque efectivamente la separación se da, mamá y papá no se sientan a conversar con el niño, y cuando me toca trabajar con él, me encuentro con un niño con un sentimiento de culpa muy profundo, porque lo que me dice es, si yo me hubiera comido eso que estaban pidiendo que me comiera, mis papás no hubieran discutido y por lo tanto mi papá no se hubiera ido de la casa. Imagínate con 5 o 6 años estar cargando esa culpa. De alguna u otra manera va a salir y no va a salir de la mejor forma. En este caso estaba saliendo con problemas importantes de conducta en la escuela, con un bajo rendimiento académico y por lo tanto con un trastorno depresivo infantil. Entonces, con este ejemplo quisiera cerrar. ¿Por qué? Porque creo que evidencia y marca mucho la importancia de entender que sí, que no es fácil, que si se está lidiando con conflictos de pareja y con una separación, claro que para mamá y papá es difícil, pero no podemos dejar de lado lo más importante, que son los niños, y no subestimarlos. Con este chico, si mamá y papá se hubieran sentado a conversar con él, una vez que deciden divorciarse, separarse, y le explican y le dicen, mamá y papá, por mucho tiempo no hemos estado logrando llevarnos bien, hemos tomado la decisión de separarnos porque creemos que es lo mejor para nosotros. De esa forma le están dando al niño el mensaje de que esto no tiene nada que ver con vos, tiene que ver con problemas que hemos estado teniendo. Y que eso hubiera generado una gran diferencia en el niño, que hubiera habido un impacto negativo por la separación de mamá y papá, por supuesto, por lo que hablábamos al inicio, pero no hubiera detonado en algo mayor, como fue este caso, con solo haberle explicado lo que estaba sucediendo y no haber subestimado al niño. Claro. Sí, te agradezco muchísimo. Yo sé que les va a ser de gran utilidad a muchísimas personas y de nuevo, quiero enfatizar eso, no subestimar, y yo sé que estamos hablando de psicología y de tema de otro, pero a los niños ni con la alimentación, ni con nada, todo lo entienden, todo lo ven, aprenden con todo. Entonces es importante saber, de nuevo, como dijiste, son seres pensantes y son seres que van a actuar ante ese pensamiento. Entonces, Eugenia, te agradezco muchísimo. Creo que para cerrar, más que el agradecimiento, no sé si puedes darnos la manera en que te pueden contactar, por si algún padre está interesado. Claro. Yo estoy ubicada acá en Torre Médica, Momentum Pinares, y el teléfono del consultorio es el 2272-8247, y mi correo electrónico es chacon.eugenia@gmail.com. Por ahí me pueden contactar también. Eugenia, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo, y bueno, muchas gracias a los que nos escucharon por el podcast en las diferentes plataformas, o los que nos vieron por YouTube. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio de Aprendiendo con Nutrition.